Hoy exploraremos algunas de las muertes más legendarias que ha presenciado la humanidad. No Benkei. Empecemos con la historia de uno de los compañeros más leales y temibles que haya existido. Imagina una noche silenciosa en el Japón del siglo XII. Un monje budista de casi 2 metros de altura camina por las calles de Kioto. A primera vista parece uno más entre los muchos religiosos de la ciudad, pero este monje porta una naginata, una mezcla entre lanza y espada. Su porte es intimidante y su mirada parece más propia de un guerrero que de un hombre de paz. Esa noche no buscaba tranquilidad espiritual, sino algo mucho más violento. Benkei era un un monje guerrero experto en el combate. Tenía una misión autoimpuesta: ampurgar al mundo de samuráis, a quienes consideraba soberbios y corruptos. Su objetivo era enfrentarse a 1000 de ellos, derrotarlos y quedarse con sus espadas como trofeos. Para ese momento ya llevaba 999 victorias y solo le faltaba una para completar su sangrienta cruzada. Cerca del santuario Goto Tengen Benkei oye el sonido de una flauta. Al seguir la melodía, se topa con un samurái delgado, con una brillante katana dorada colgando de su cintura. Es la espada perfecta para cerrar su colección. Sin dudar, Benkei lo reta a un combate. El samurái guarda su flauta y acepta. Juntos caminan hasta el puente Gojon. Allí desenvainan sus armas. Confiado, Benkei ataca, pero en un giro inesperado es vencido con rapidez. Sin embargo, en lugar de matarlo, el samurái simplemente se da media vuelta y se aleja, dejándolo vivir. Benkei no podía creer lo que había ocurrido. La sorpresa y la incredulidad le invadían, pero pronto esos sentimientos se tornaron en ira y frustración. ¿Cómo era posible que un samurái tan pequeño lo hubiera vencido, cuando él había derrotado a hombres mucho más grandes y fuertes? Decidido a no quedarse atrás, comenzó a rondar los alrededores del templo Kyomatsudera, esperando encontrar a ese misterioso guerrero para cobrar su revancha. Finalmente, su espera tuvo recompensa. El samurái reapareció. Benkei no perdió tiempo y lo desafió a un nuevo combate. Pero, una vez más, fue derrotado. Avergonzado, Benkei se inclinó en señal de respeto y, en un giro inesperado, le prometió dejar su vida de monje para seguir al samurái como su fiel guardián. Este hombre resultó ser Minamoto no Yoshitsune, legendario guerrero del clan Minamoto, quien aceptó la propuesta. Así comenzó una alianza que marcaría la historia. Benkei y Yoshitsune se convirtieron en compañeros inseparables, luchando junto a los medio hermanos de Yoshitsune en la sangrienta guerra Genpei. Este conflicto enfrentó al clan Minamoto contra el poderoso clan Taira, responsable del asesinato del padre de Yoshitsune cuando él aún era un bebé. Después de 5 largos años de batalla, el clan Minamoto salió victorioso. Y Yoritomo, uno de los medio hermanos, alcanzó el título de Shogun. Boom. El fin de la guerra Genpei trajo una consecuencia inesperada, sin un enemigo común que los uniera. Los hermanos comenzaron a desconfiar y rivalizar entre sí. La relación entre Yoshitsune y su hermano Yoritomo se volvió tensa, y pronto Yoshitsune, junto con Benkei, se vieron obligados a huir, perseguidos por las fuerzas de Yoritomo. Después de mucho buscar, encontraron refugio bajo la protección del clan Fujiwara, donde vivieron algunos años de relativa tranquilidad. Pero la paz no estaba destinada a durar. Presionado por Yoritomo, y probablemente con la ayuda de sobornos, el clan Fujiwara traicionó a Yoshitsune y Benkei. Su protector, Fujiwara no Ideira, cambió de bando. Así, el 15 de junio de 1189, en la batalla de Koromogawa, Yoshitsune y Benkei fueron rodeados y superados en número.
enfrentándose 5 contra 500 hombres de los Fujiwara, que cercaban su posición en el castillo. El combate fue feroz. Los hombres de Yoshitsune lucharon con valentía, y Benkei fue especialmente imparable, derribando enemigos que, en promedio, eran más bajos que él, por más de 30 centímetros. Sin embargo, poco a poco, los defensores fueron cayendo. Cuando solo quedaban unos pocos fieles junto a Yoshitsune, él comprendió que la batalla estaba perdida. Se volvió hacia Benkei y le confesó su intención de realizar el seppuku, el ritual suicida, dentro del castillo. Necesitaba ganar tiempo para prepararse, y Benkei aceptó la misión con plena comprensión. Benkei avanzó solo hacia el puente, la única entrada al castillo, y se plantó firme frente al ejército de Fujiwara. Al dar la orden de atacar, los soldados lanzaron oleadas tras oleadas contra él, pero uno tras otro caían derrotados por el monje gigante. Se dice que en esa batalla mató a 300 hombres, solo en ese estrecho puente. Detrás de una montaña de cuerpos, Benkei permanecía firme, retando a cualquiera a cruzar. Los soldados, aterrados, no respondían al desafío. Sabían que intentar cruzar significaba una muerte segura. Al ver la indecisión, Fujiwara ordenó a sus arqueros que acabaran con Benkei desde lejos. Flecha tras flecha llovió sobre el monje, clavándose en su pecho, pero él ni se inmutaba. Incluso cuando su cuerpo quedó cubierto de flechas como si fuera un acérico, seguía de pie, desafiando a sus enemigos con su sola presencia. Pasó el tiempo mientras ambos bandos se miraban sin moverse. Finalmente, Fujiwara envió a un pequeño grupo de soldados a avanzar lentamente. Al llegar hasta Benkei, descubrieron la verdad. Aunque seguía erguido, ya estaba muerto. Pues, en su última defensa, Benkei había usado su lanza para sostener su cuerpo aún sin vida, simulando estar listo para la batalla. Su sacrificio le dio a Yoshitsune el tiempo necesario para realizar el ritual de seppuku y preservar su honor. Número 2. Y Sansi. A finales del siglo XVI, Corea vivía una curiosa combinación de corrupción política desenfrenada y una paz relativa para su población. Como estado tributario fiel a China, la dinastía Ming prácticamente los dejaba en paz. Al este, Japón estaba sumido en el caos del período Sengoku, con constantes guerras internas, por lo que no representaba una amenaza directa. Solo los Jurchen del norte lanzaban incursiones frecuentes. En general, la vida en Corea transcurría sin grandes eventos. Esta calma prolongada llevó a que muchos hombres optaran por convertirse en eruditos o funcionarios públicos, ya que sus cargos eran la vía más segura para alcanzar poder e influencia. Pero esta tendencia generó una clase política corrupta y un ejército débil, comandado por líderes sin experiencia real en combate. La mezcla de corrupción y falta de preparación militar sembró las semillas de futuros conflictos. En 1590, Toyotomi Hideyoshi logró lo que su predecesor Oda Nobunaga había intentado: unificar Japón y poner fin al sangriento período Sengoku. Por primera vez en más de un siglo, los japoneses dejaron de enfrentarse entre sí, y sin guerras internas que ocuparlos, se planteaba la gran pregunta: ¿contra quién volcarían ahora sus ansias de conquista? Toyotomi envió emisarios a Corea con un mensaje claro. Planeaba conquistar China y esperaba que los coreanos se unieran a su causa, o enfrentarían graves consecuencias. En ese entonces Corea era algo así como un territorio subordinado a China, similar al estatus de Puerto Rico. Hoy en día, por lo que no solo era imposible que apoyaran a Japón, sino que además despreciaban a los japoneses, considerándolos bárbaros, sin civilización. Y para colmo, ni siquiera sabían navegar bien
cierto. En 1592, una enorme flota japonesa apareció frente a la costa de Busan. Pero no era un viaje comercial, era una invasión a gran escala. La noticia causó tal pánico que dos de los almirantes principales coreanos prefirieron hundir sus propios barcos a enfrentarse al enemigo, eliminando así casi la mitad de la fuerza naval de Corea de un solo golpe. Los soldados japoneses desembarcaron sin resistencia en Busan y comenzaron a avanzar, conquistando fortalezas y ciudades camino a Seúl. El ejército coreano, débil y sin experiencia, no pudo rivalizar contra los veteranos japoneses, curtidos en un siglo de guerra. Las bajas coreanas fueron devastadoras. Los invasores no mostraron piedad y dejaron pocas vidas intactas. En solo 3 semanas, Seúl cayó en manos japonesas, seguida pronto por Pyongyang, dejando a Japón a las puertas de China, cuando todo parecía perdido y la caída de Corea era inminente. Surgió un hombre dispuesto a defender su patria y expulsar a los invasores. Ese hombre fue Yi Sun-sin, quizás el almirante más grande que la historia haya conocido. La historia de Yi es especial porque, a diferencia de muchos héroes, no gozaba del apoyo de las élites. De hecho, era odiado por ellas, aunque por razones equivocadas, desde el comienzo de su carrera militar. Su talento para motivar a sus tropas y lograr victorias hacía sombra a sus compañeros, lo que generó celos y resentimientos. En aquella época, la corrupción estaba muy extendida. Un general, movido por la envidia, lo acusó falsamente de haber desertado en plena batalla, y el rey le creyó. Yi fue destituido, encarcelado y torturado. Muchos habrían abandonado la lucha ante tal injusticia, pero él fue liberado y con determinación logró recuperar su posición hasta comandar una pequeña flota justo al estallar la invasión japonesa. Aunque los coreanos no eran expertos en combate al inicio de la guerra, contaban con una ventaja crucial: años de experiencia enfrentándose a los piratas Wokou que azotaban sus costas. Gracias a eso desarrollaron barcos especiales como el Panoxion y, más adelante, el famoso barco Tortuga, diseñados para contrarrestar las tácticas navales japonesas. Por otro lado, los japoneses no estaban acostumbrados a la guerra marítima y se aferraban a lo que conocían mejor: el combate cuerpo a cuerpo. Su estrategia consistía en disparar con rifles, abordar las embarcaciones enemigas y enfrentarse con espadas y lanzas. Sus barcos funcionaban más como simples transportes que como verdaderos buques de guerra. El Panoxion, sin embargo, era una verdadera fortaleza sobre el agua, equipada con cañones y construida para evitar que los enemigos abordaran. Esta clase de barcos fue fundamental para el éxito de Yi Sun-sin y representó la principal ventaja de Corea en la guerra naval, una ventaja que ya había hundido más de la mitad de la flota japonesa. A diferencia de los otros dos almirantes, Yi no fue un cobarde. En lugar de hundir sus propios barcos para evitar la batalla, comandó una flota de 34 naves que se lanzó directamente contra los japoneses a lo largo de la costa. Desde el inicio, sus habilidades estratégicas quedaron claras en cuestión de semanas. Empleando tácticas que atraían al enemigo hacia puntos débiles, logró hundir más de 200 barcos japoneses sin perder ni una sola embarcación propia, aunque siempre enfrentaba una desventaja numérica considerable. Fue la única esperanza en medio del sombrío panorama del ejército coreano. Para finales de ese año, ya había hundido un total de 350 barcos enemigos. Gracias a sus esfuerzos y al apoyo de los refuerzos chinos, los coreanos consiguieron empujar a los japoneses de regreso hacia Busan. A finales de año la guerra alcanzó un punto muerto, con ambos bandos, chinos y japoneses, intentando negociar un tratado de paz. Todo iba bien para Yi, pero no olvidemos a los dos almirantes que hundieron sus propios barcos al inicio de la guerra. Uno de ellos, Won Gyun, estaba tan celoso del éxito de Yi que no perdía oportunidad
para hablar mal de él ante el rey. Cuando fracasaron las negociaciones de paz con China, Toyotomi lanzó una segunda invasión en 1597. Gyun y otros oficiales acusaron a Yi falsamente de traición. El rey volvió a creerles. Por segunda vez, Yi fue despojado de su rango, encarcelado y sometido a torturas brutales. Estuvo a punto de ser ejecutado, pero finalmente el rey decidió enviarlo de regreso al campo de batalla. No como comandante, sino como soldado raso, una humillación peor que la muerte. Mientras Yi estaba fuera de escena, Wongeon tomó el mando de la flota coreana. Como era diáspora, su liderazgo fue desastroso. Bebía en exceso, tomaba decisiones equivocadas y despreciaba a sus propios hombres. Muchos de los oficiales que habían servido allí se negaron a luchar bajo su mando. Para complicar aún más la situación, durante el período de estancamiento, los japoneses aprendieron a combatir en el mar. Después de observar cómo Yi los había derrotado repetidamente, adaptaron sus barcos con cañones y adoptaron las tácticas que Yi les había enseñado, convirtiéndose en un rival mucho más peligroso. El momento decisivo llegó en la batalla de Wongeon. Al mando de una flota de 200 barcos y los mejores soldados de Yi, intentó atacar a los japoneses, pero cayó en una trampa. Una trampa basada en las mismas estrategias que Yi había empleado contra ellos. La flota coreana fue completamente aniquilada en ese enfrentamiento. Y la última vez que se vio a Wongeon fue cuando intentaba escapar, solo para ser capturado y brutalmente asesinado por soldados japoneses. Al reconocer su error, el rey decidió devolverle el mando a Yi Sansin como almirante. Yi asumió el liderazgo de lo que quedaba de la armada coreana. Una fuerza reducida y abatida, apenas 13 barcos y unos pocos cientos de hombres desmoralizados. En la batalla siguiente, a pesar de estar en una desventaja abrumadora de 25 contra 1, Yi desplegó una táctica brillante y logró hundir 31 de los 333 barcos enemigos, sin perder ni una sola embarcación propia. Esta victoria fue crucial para ganar tiempo y empezar a reconstruir la flota, aunque la situación en Corea seguía siendo muy complicada. Al año siguiente, Toyotomi Hideyoshi enfermó y falleció. Su última orden fue la retirada de las tropas japonesas de Corea. Yi vio en este acontecimiento la oportunidad perfecta para lanzar una ofensiva definitiva y expulsar a los invasores de una vez por todas. Durante la crucial batalla de Noryang, Yi se posicionó en lo alto de su buque insignia, acompañado por su hijo y su sobrino, y empezó a tocar un tambor de guerra para motivar a la flota aliada coreano-china. Su barco encabezó la ofensiva y él mismo hundió 10 barcos enemigos. Los japoneses estaban en plena retirada, mientras Yi golpeaba el tambor con fuerza, recordando a todos que la victoria estaba casi asegurada. Tras 7 largos años de lucha, Corea estaba a punto de recuperar su libertad. Pero de repente, una bala de mosquete japonesa le atravesó la axila. Sabiendo que la herida era fatal, se volvió hacia su hijo y sobrino y les ordenó: la guerra está en su momento más crítico. Usen mi armadura y toquen mi tambor. No permitan que se sepa que he muerto. El cuerpo de Yi fue llevado rápidamente bajo cubierta por su hijo y su sobrino. Mientras tanto, el sobrino, enfundado con la armadura del almirante, regresó al puesto de mando y siguió tocando el tambor con determinación, impulsados por ese símbolo de liderazgo. Los hombres de Yi continuaron la lucha con fervor, logrando finalmente expulsar a los invasores japoneses de Corea.
para siempre. Yi murió invicto, escuchando desde las sombras el eco de su tambor, con la tranquilidad de saber que su patria había sido liberada. Número 3. Ben Ellen Salomona. Esta de la Segunda Guerra Mundial merece un lugar especial. Es la historia del dentista que se convirtió en médico de campo y que, en su última batalla, eliminó a 98 soldados japoneses antes de sucumbir a sus propias heridas. Ben L. Salomon fue reclutado por el ejército estadounidense en 1940, apenas 3 años después de graduarse de la Escuela de Odontología de la US. Se destacó como un soldado excepcional, diestro con el rifle y la pistola. Su desempeño lo llevó a ascender rápidamente, convirtiéndose en teniente y luego en capitán en 1944, mientras servía como oficial dental del 105º Regimiento de Infantería. En junio de ese mismo año, Salomón y su unidad fueron enviados a Saipán, donde la lucha en el Pacífico era despiadada y las bajas numerosas, con tantos heridos y prioridades más urgentes que la atención dental. Salomón decidió ofrecerse voluntario para reemplazar al cirujano de campo del 2º Batallón, quien había resultado herido. Para julio de 1944, tanto las fuerzas estadounidenses como las japonesas habían sufrido enormes bajas. Los soldados japoneses que quedaban en Saipán comprendieron que la victoria era imposible y decidieron lanzar un último ataque, Banzai, una carga suicida con la única intención de causar el mayor daño posible a las tropas estadounidenses. En la madrugada del 7 de julio, los aproximadamente 4.000 soldados japoneses restantes iniciaron su ofensiva final. La tienda médica de Salomón se encontraba apenas a 50 yardas detrás de las trincheras del frente. En cuestión de minutos, se llenó con más de 30 soldados heridos. Salomón hizo todo lo posible para atenderlos, aunque pronto las fuerzas japonesas lograron romper las líneas defensivas. Al mirar hacia afuera, Salomón vio a un soldado japonés apuñalando con su bayoneta a un soldado estadounidense herido tendido en el suelo. Lleno de ira, Ben tomó el rifle de uno de sus pacientes y disparó, acabando con la vida del atacante japonés. De repente, 2 soldados japoneses irrumpieron en la tienda de Salomón, y él no dudó en eliminarlos rápidamente. Acto seguido, 4 atacantes más entraron por los laterales, casi como zombies. Con habilidad y determinación, Salomón abatió a 2 con su rifle, apuñaló a otro con la bayoneta y golpeó al último en el estómago con la culata de su arma. Un soldado herido que estaba atendiendo se encargó de rematar al sobreviviente. Al percatarse de que la situación se volvía insostenible, Salomón dio la orden a los médicos para evacuar a los soldados heridos, mientras él permanecía para cubrir su retirada. Amadou Cannon Rifle se unió a la línea del frente. Cuando vio que 4 hombres encargados de una ametralladora caían bajo el ataque enemigo, corrió hacia la posición, tomó el control del arma y comenzó a disparar ráfagas contra los soldados japoneses que avanzaban. Permaneció combatiendo desde ese lugar hasta que fue finalmente superado por el enemigo. Días después de la feroz batalla, los soldados estadounidenses volvieron al campo y hallaron a Salomón desplomado junto a la ametralladora, con un impresionante número de 98 soldados japoneses caídos frente a él. Su cuerpo estaba devastado, con 76 heridas de bala y numerosas puñaladas de bayoneta, al menos 24 de las cuales fueron infligidas antes de su muerte. El rastro de sangre que marcaba el suelo revelaba que, aún mortalmente herido, Salomón había movido la ametralladora varias veces para mantener la defensa. Aunque salvó incontables vidas aquel día, Salomón no recibió la medalla de honor en su momento, debido a una regla de la Convención de Ginebra que prohibía a los oficiales médicos portar armas
contra el enemigo. Pese a las reiteradas recomendaciones de altos mandos, su valentía permaneció casi olvidada. Hasta que en 2002, más de medio siglo después, el presidente George W. Bush le otorgó póstumamente la Medalla de Honor. Número 4. Audie Murphy, el soldado más condecorado de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, pocos soldados estadounidenses alcanzaron el nivel de leyenda que logró Audie Murphy, un joven granjero de Texas, que contra todo pronóstico se convirtió en uno de los combatientes más valientes y decididos de la historia militar de Estados Unidos. Murphy se alistó en el ejército cuando apenas tenía 17 años y rápidamente se destacó por su coraje y habilidades en el campo de batalla. Participó en algunas de las batallas más feroces en Europa, desde Sicilia hasta el frente occidental, donde su tenacidad y liderazgo marcaron la diferencia en muchas ocasiones. Sin embargo, su acto más legendario ocurrió en enero de 1945. En el pequeño pueblo francés de Holzweiler. Durante un feroz ataque alemán, su compañía fue repelida, y la mayoría de sus compañeros murieron o huyeron. Murphy, quedando casi solo, tomó el mando. Sin apoyo y herido, se atrincheró en un blindado dañado. Montó una ametralladora y mantuvo a raya a decenas de soldados enemigos. A pesar del intenso fuego, y con balas cercanas golpeando su posición, continuó disparando durante horas, repeliendo varios ataques y frustrando un avance crucial de las fuerzas alemanas. Murphy, con una valentía sobrehumana, salvó a su unidad y a su comandante, a quien arrastró lejos del campo de batalla, bajo fuego enemigo, para ponerlo a salvo. Por ese acto heroico, recibió la Medalla de Honor, la más alta distinción militar de Estados Unidos, entre muchas otras condecoraciones. Pero su leyenda no terminó con la guerra. Audie Murphy sufrió trastorno por estrés postraumático durante años y se convirtió en un defensor de los veteranos y un exitoso actor de Hollywood, contando historias de valentía y sacrificio. Murió en 1971 en un accidente aéreo, pero su legado sigue vivo, recordándonos la fuerza del espíritu humano en los momentos más oscuros.